Ok, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Dazda. Vengo a hacerles aquí un video donde se explica de una manera muy breve y sencilla lo que es la educación a distancia y lo que es la evaluación del aprendizaje según la información que leímos y que obtuvimos en nuestro curso, en nuestro diplomado de educación a distancia, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que vamos a definir lo que es la educación a distancia, tal como vemos ahí en la pantalla. Se dice que son cursos, ¿sí?, que se dictan mediante sistemas como los correos electrónicos o por el internet, así también como por la TV satelital o mediante video. Es decir, son cursos, pueden ser materias o cualquier tópico que no se dicte presencialmente, sino mediante estos recursos que estamos aquí mostrando en la pantalla. Esta es una definición sencilla, esta la define uno de los autores que pudimos leer en el material que se nos dio en el curso. También podemos complementar esta información como lo podemos ilustrar en esta imagen. Fíjense que aquí tenemos un profesor dictando un curso, ¿no? Este viene siendo la forma tradicional. En el caso de la educación a distancia, las clases tradicionales, tal como se muestra en esta imagen, no son válidas. Entonces, la educación a distancia, bueno, ya podemos definirla, como hemos visto en estas imágenes, como, bueno, cursos que se dictan a través de medios que no tienen que ser los tradicionales, medios no presenciales, sino mediante medios como los que ya les enseñamos anteriormente, como el internet. En tal caso se dice que el internet es el más usado actualmente, así también como los videotutoriales como este que estamos nosotros realizando ahorita para ustedes. Fíjense, también otro de los autores hace un complemento de esta definición ya un poco más actual, ¿no? Y dice que la educación a distancia se va a dar a través del uso del computador, es decir, el profesor va a utilizar la computadora como un medio de comunicación y el estudiante va a utilizar también la computadora como un medio de recepción de la comunicación del profesor. Es decir, que todo se va a dar a través del computador. Esto implicaría que los estudiantes simplemente tendrían que tener una computadora conectada a la red, al internet, y ya eso es suficiente para ellos poder tener acceso a todo el curso. Esto es una ventaja, ya que en cualquier lugar donde tú estés conectado al internet vas a tener acceso a la información del curso que tú estés cursando, valga la redundancia. Fíjense que de hecho esto es uno de los puntos positivos. Actualmente todo el mundo tiene acceso a internet, ya sea por computadores así como por teléfonos móviles. Es decir, que tú en cualquier instante del día puedes tener acceso a la información de las clases, cosa que es muy diferente a los métodos tradicionales, en los cuales, simplemente si tú no fuiste al aula de clase, perdiste la información. Aquí no, aquí la información siempre está. Entonces esta es una de las ventajas que se tiene, al igual que también las personas que están en el interior o están lejanas pueden tener acceso a la información. Actualmente se cursan muchos diplomados o maestrías en otros países mediante la educación a distancia. Eso es totalmente válido, ¿sí? Eso en relación a la educación a distancia. Ahora vamos a ver cómo es la evaluación del aprendizaje un poco en lo que son los cursos a distancia, ¿no? Según uno de los autores que revisamos, Rodríguez, en el 2005, se entiende por evaluación en sentido general aquel conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e interpretación de información válida y fiable, que en comparación con una referencia o criterio nos permita llegar a una decisión que favorezca la mejora del objetivo evaluado. Es decir, la evaluación del aprendizaje es simplemente una manera de medir, ¿no?, qué tanto la persona que quiera adquirir el conocimiento o las competencias lo ha hecho, ¿no? Por lo general se va a medir con una referencia, que es lo que nos dice si esta persona tiene o no tiene los conocimientos, ¿sí? También hay otra definición, como la de Ryan Scott, ¿no?, donde dice que es un proceso mediante el cual los estudiantes ganan una comprensión de sus propias competencias y progreso, así como un proceso mediante el cual son calificados. O sea, está sumamente claro las definiciones que nos están dando. Estas definiciones también son aplicadas a la educación en línea o a distancia, ¿no? Existen diferentes tipos de evaluación. Una de estas es la evaluación formativa, ¿no?, donde dice que es obtener información acerca del proceso de un estudiante en particular para darle retroalimentación a ese estudiante
y a sus profesores. Fíjense, importante la palabra retroalimentación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es tener una retroalimentación con el estudiante para saber cómo se está formando y qué tanto él está absorbiendo los conocimientos. La retroalimentación, tal como dice el escrito, puede proporcionar reforzamiento motivacional, conocimiento de los resultados a partir de los cuales se pueden mejorar las estrategias de aprendizaje y las de enseñanza para hacerlas más efectivas, y también información sobre características de los estudiantes, tales como sus estilos de aprendizaje o la efectividad de sus habilidades para el estudio. Es decir, este tipo de evaluación, que se fundamenta principalmente en la retroalimentación, ayuda a que el profesor pueda mejorar, ¿sí?, las ideas que le va a enviar hacia el estudiante, y ese contacto permite a que la evaluación sea de la mejor forma, ¿sí? Se adecua un poco al estudiante. Otra de las evaluaciones es la evaluación sumativa, ¿no? Que bueno, esta evaluación es muy común, creo que generalmente nosotros los profesores en las aulas de clase aplicamos esta, ¿no? Que dice, bueno, se dice que se realiza para poder dar una calificación o grado que indica cómo se compara el desempeño de un estudiante particular con el de sus compañeros o de un conjunto de criterios. La evaluación sumativa es la evaluación, bueno, de números, de letras, donde dependiendo de una escala sabemos si la persona tiene los conocimientos para poder aprobar o saber que tiene las competencias necesarias en este curso, ¿sí? Como ya les dije, generalmente en las materias que nosotros dictamos, por lo menos en el caso de Física 1 y Química 1, que es la que dicto yo, mi persona, siempre por lo general utilizamos una evaluación sumativa, ¿no? Y esta evaluación es la que nos permite saber si el estudiante ha aprobado o no el curso, ¿no? Existen ambientes, tal como lo vemos aquí, que aplican evaluación formativa y sumativa, o sea, utilizan una mezcla de estos dos tipos de evaluaciones, ¿no? Y esto se llama evaluación continua, ¿no? Entonces dicen que tienen ciertas ventajas, tal como lo podemos ver, proporciona alguna estructura al aprendizaje, descompone la carga de evaluación en partes manejables, es alentadora, motivante y crea confianza, proporciona una fuente de diálogo favorable entre profesores y alumnos, facilita a los estudiantes una visión de sus progresos, incluyendo el desarrollo de su comprensión y dominio de competencia. Digamos que la mezcla de las dos evaluaciones que les explicamos anteriormente, la cual llamamos evaluación continua, se ha visto con buenos ojos, porque permite el hecho de estructurar, de que se estructure el aprendizaje, hace que se llegue más fácilmente hacia los estudiantes, ¿no? Y se da esa parte de retroalimentación entre el estudiante y el profesor, que es muy importante, que es la base de la evaluación formativa, y además de eso también tiene que tener la parte de evaluación sumativa, porque es importante tener una escala para poder comparar y medir si el estudiante no tiene las competencias. Es decir, que la suma, la unión de las dos cosas más importantes de estas dos formas de evaluación generan, bueno, esta evaluación nueva, o evaluación, digamos, híbrida continua, y que sería lo más adecuado, ¿no? Si, bueno, en el material que pudimos leer se dicen que, bueno, que en diferentes ambientes educativos, en ciertas universidades, se ha aplicado y se ha visto unos excelentes resultados. Bueno, esto ha sido todo lo que le podemos decir. Es una presentación sencilla, es un video tutorial realizado, bueno, para que se tenga más o menos una idea de lo que es la educación a distancia y lo que son la evaluación del aprendizaje, y además para mostrar esta técnica de video tutorial en donde aparecemos nosotros hablando y a su vez está la presentación. Bueno, esperemos que les haya servido la información, y cualquier cosa estamos a su orden.